Efectivamente, lo han adivinado, están en lo correcto, los rumores son ciertos porque el día de hoy vamos a ver síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Esos son los temas que nos corresponden del apartado de fisiopato. Como saben, ya hay un video por ahí sobre la fisiología renal y hoy viene la fisiopato renal, la primera parte de la fisiopato renal. Les tengo pendiente por ahí la de hepático, la de peritonitis y la de encefalopatía, pero me gusta mucho, esta es mi favorita, la fisiopatología renal, entonces espero que les guste y ya luego les subo las que faltan. Entonces vamos a darle, como ustedes ya adivinaron, vamos a ver síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Tenemos que definir un par de cosas antes de meternos de lleno con cada uno de estos términos. Para empezar, ¿qué es un síndrome? ¿Qué significa esa palabra que escuchamos muchísimo en la parte de medicina? La podemos escuchar síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome de distrés respiratorio. Lo escuchamos en muchos contextos, pero ¿qué es un síndrome? Bueno, no te preocupes, amigo, para eso estoy. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden ser causados por muchas enfermedades, por muchas etiologías, pero como todos estos signos y síntomas se parecen mucho, se pueden agrupar en un síndrome. Ahora, este síndrome, este fenómeno, este conjunto de signos y síntomas puede ser causado, como te decía, por muchísimos motivos. Puede ser que sea por una parte bacteriana, puede ser que sea causado por drogas, puede ser causado por muchas cosas. Estoy hablando de un síndrome imaginario, ¿ok? Pero ya sea por drogas, ya sea por una parte bacteriana, ya sea por sobrepeso, obesidad, ya sea por el motivo que sea, van a tener signos y síntomas parecidos. Eso es un síndrome. Signos y síntomas que se parecen sin importar la causa, por así decirlo. No sé si quedó claro por ahí, pero interprétenlo de esa forma. Un conjunto de signos y síntomas que, como les decía, pueden ocurrir por causas diferentes. Entonces, por ejemplo, síndrome de insuficiencia cardíaca es el conjunto de signos y síntomas que tienen las personas con un corazón insuficiente. Ahora, ¿por qué tienen ese síndrome? Pueden ser por un montón de causas. Puede ser por cardiopatía hipertensiva, por cardiopatía diabética, puede ser también por endocarditis, pericarditis, valvulopatías, puede ser por un montón de causas, pero todas ellas llevan a un síndrome de insuficiencia cardíaca. El día de hoy vamos a ver síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que suelen ser un poco problemáticos para nosotros porque se parecen mucho en los nombres, pero no se preocupen porque para eso estoy y esa es mi finalidad con este video. A mí me gustó mucho, disfruté demasiado cuando entendí esa diferencia. Es de mis clases favoritas que he tenido y eso es lo que quisiera transmitir el día de hoy. Entonces, para empezar, les dejo con este cuadro clínico. Ya saben, me gusta mostrarles qué es lo que tiene un paciente normalmente cuando platicamos de enfermedades y ustedes tienen que recordar al perrito panzón. Todos creo que conocen al perrito panzón y si no lo conoces, ahora mismo agarra tu celular y buscas perrito panzón. Oh, Dios, se me salió ahí un gallazo épico. Perrito panzón. Buscan perrito panzón y ustedes sean felices y vean al perrito panzón. Creo que a todos nos alegra el día verlo. Así es, vayan, vean al perrito panzón. Recuerden, cuando vimos hepatitis, teníamos por ahí otro cuadro clínico que era el de Homero Simpson. El día de hoy tenemos el cuadro del perrito panzón. Entonces, el perrito panzón porque está como hinchado. Y hoy nos vamos a dar cuenta de que platicaremos sobre edema, proteinuria e hipertensión. Tanto en síndrome nefrítico como en síndrome nefrótico nos encontramos con estas tres características. Entonces, vamos a ver, ok, ocurren estas tres, pero ocurren de forma distinta. Y lo que vamos a ver es cómo ocurre, cómo pasa esto en el cuerpo. Y también vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro, porque para eso es, para que entendamos qué es diferente. Si no, tendrían el mismo nombre, pero uno es ótico y el otro es ítico. Ok, entonces vamos a darle. Y hay ciertas cosas que tenemos que definir. Primero platicamos sobre qué es un síndrome. Listo, ya palomita eso. Ahora tenemos que platicar sobre dónde ocurren estos síndromes, dónde ocurre el problema principal. Bueno, el problema ocurre a nivel de los glomérulos.
Esa palabra no me sale, van a escuchar que la voy a decir mal 1000 veces, pero dislexia. Entonces, ocurre a nivel de los glomérulos. Justo aquí es donde vamos a tener los problemas. Ahorita que hablemos de cada uno, les especifico en qué área en particular. Pero ustedes tienen que pensar que cuando hablamos de estos dos amigos, estamos hablando de un problema aquí, en la parte de la filtración, a nivel de la barrera de filtración. No vayan a pensar que es algo de los túbulos o que es algo del sistema urinario más inferior. No, no, no. Todo ocurre a nivel de la barrera de filtración, a nivel del corpúsculo de aquí. Entonces, grábense eso porque para estos síndromes es importante que nos ubiquemos bien. Otra cosa es recuerden las partes de la barrera de filtración. Tenemos tres partes. Una parte roja, que corresponde al endotelio, una parte azul, que corresponde a la membrana basal, y una parte verde, que corresponde a los podocitos. Ahorita vamos a platicar qué es lo que se encuentra afectado en cada uno de estos síndromes y vamos a entender qué es lo que pasa para tener todos los signos y síntomas de cada uno de ellos. Entonces ya definimos varias cosas. Lo último a definir antes de que empiece de lleno la clase es la regulación de la presión arterial. Ese es un tema complejo, es un tema importante de entender, pero les quiero dar ciertos tips que creo que les podrían ayudar mucho a entender el papel renal en la regulación de la presión. ¿Por qué se los menciono? Porque como pueden ver, juega un papel todo este sistema de la presión arterial, porque a la larga estos síndromes causan hipertensión arterial. Entonces, vamos a entender por aquí. Los riñones tienen, entre varias de sus funciones, como veíamos en la clase anterior, la capacidad de regular la presión arterial. El sistema, como les decía, es complejo, pero vamos a platicar solamente de el eje renina-angiotensina-aldosterona. Los riñones se encargan de aumentar la parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Se encargan de que aumente o de que no aumente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es necesario, los riñones aumentan ese eje y cuando no es necesario, pues no lo hacen. Pero vamos a entender qué significa todo eso. Recuerden que el eje renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es subir la presión, la eleva. No se encarga de, bueno, si está muy alta la presión, la baja, y si está muy baja la presión, la sube. No, 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 no. El eje de renina-angiotensina-aldosterona solamente sube la presión. Eso es lo que hace. Entonces, cuando hay una situación donde la presión está baja, los riñones lo detectan y aumentan ese eje para que la presión empiece a elevarse nuevamente. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Por qué los riñones la activan? Bueno, hay dos formas, a grandes rasgos, de forma general, en la que los riñones activan este eje. Uno es que en la arteriola aferente tengo un amigo aquí, ese amigo detecta, ese amigo está calando. Este amigo de la arteriola aferente está viendo que la sangre llegue de forma adecuada, que llegue con buena fuerza. Si en algún momento ese amigo se da cuenta de que, hey, no está llegando sangre, ¿qué está pasando? Aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona. Eso voy a dejar de decir todo el nombre, solo voy a decir el eje renina, para que sea más fácil. Si se da cuenta de que la presión no está bien, de que no está llegando con mucha fuerza, recuerden, lo activa. Y ya, eso es una de las formas. Pero imagínense que sí está llegando bien la sangre, sí está llegando bien a la arteriola, todo chido, todo genial. Y bueno, el amigo dice, bueno, pues todo bien, no hace falta activar ese sistema, no es necesario. Pero hay otro filtro. La sangre tiene que filtrarse, la sangre tiene que bajar por aquí, como vimos en la clase pasada, y tiene que pasar por todos los túbulos de la nefrona hasta que llega a una región donde hay otro tipo por ahí. Ese tipo está checando. Ese área en realidad se llama mácula densa, tiene una estructura un poquito más compleja que no hace falta que nos clavemos por el día de hoy. Pero este individuo de aquí está revisando la orina. Este de aquí revisaba la sangre, revisaba que llegue con buena fuerza, y este de aquí está revisando que se esté filtrando algo. Entonces, si este de aquí dice, oye, la sangre está llegando bien, excelente. Y este de aquí dice, oye, la orina está chida, la orina está llena de cosas que debe de tener y se está filtrando de forma adecuada y tiene sodio sobre todo. Si todo está bien, entonces el eje renina-angiotensina no debe de activarse, no hace falta. Pero si alguno de los dos empieza a darse cuenta de que, oye, algo está raro, algo está mal,
entonces se va a activar el eje de renina, ¿ok? Si a este no le llega buena sangre, el que la activa va a ser mi amigo de aquí. Y si la sangre pasa bien y todo, pero por algún motivo no se está filtrando de forma adecuada, este se va a sacar de onda. ¿Por qué? Porque no está produciéndose orina, no le está llegando la orina que a él le gusta. A este tipo le gusta comer orina o tomar orina, yo qué sé, y no le está llegando de forma chida. Entonces dice, ey, 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 ¿qué pasa? Activen el eje renina, angiotensina, aldosterona. Es lo que hace mi amigo de aquí. Pero bueno, si ustedes entienden que este es uno que regula y este es otro, eso es lo que yo quería que ustedes hicieran en este punto. Entonces, simplemente tenemos eso por ahí. No es necesario que los dos estén activados para activar al renina-angiotensina. Con uno de los dos que se saque de onda, con que sea este o este, ya estuvo, se va a activar ese eje. Y una vez dicho eso, ahora sí le podemos dar chido a este tema. Hoy también vamos a estar hablando mucho de edema, vamos a estar hablando mucho de la salida de agua. El edema, a grandes rasgos, para definirlo, es la salida de agua de los vasos sanguíneos. El agua debería estar normalmente dentro de los vasos. Y cuando se fuga, cuando se sale el agua, a eso se le llama edema. Hay dos formas en las que el cuerpo, a grandes rasgos nuevamente, se encarga de revisar que esa agua nos esté saliendo. Uno, imagínense que el agua es muy inquieta, ¿ok? Que el agua es como niños, son como niños que quieren salir a cada rato, están buscando en qué momento se van a escapar para irse a cualquier otro sitio. A ellos les dijeron, oye, quédate dentro de los vasos, tú eres un agua buena, quédate aquí dentro, por favor, no te desesperes, no te vayas por ahí. E imagínense que esas aguas de color azul que tengo por ahí tienen niñeras de color verde, que son las caritas felices. Cuando hay muchas niñeras, cuando hay muchas de estas personas que se encargan de cuidar el agua, pues el agua no se puede salir porque las están revisando. Hay muchas niñeras ahí viendo qué onda, están diciendo, hey, tú no te vayas por ahí. Entonces es importante que para que el agua se quede aquí adentro, hayan muchas niñeras para que las niñeras se encarguen de cuidar. Y también es importante que el agua no sea muchísima, porque si el agua es un exceso, aunque tengamos muchas niñeras, puede ser que como son tantos niños, como es tanta agua, se van a ir para otro sitio, se van a escapar de nuestras manos. Entonces, las niñeras tienen nombre en este contexto y los niños que quieren escaparse y quieren irse también tienen nombre. Recuerden, los niños son agua y las niñeras son las proteínas. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabas de decir, amigo Julián? Bueno, muy sencillo. El agua siempre se quiere salir y el agua tiene una presión para salirse. Tiene una presión que le dice, oye, me quiero salir de acá. Yo soy un niño y por favor quiero alejarme, quiero ir a los juegos, quiero ir a otros lados. Entonces, esa presión que pone el agua para irse se llama presión hidrostática. Y mientras más agua tengamos dentro del vaso, más va a querer salirse, más niños van a querer irse de que vámonos. Y esta presión que ponen las niñeras para que el agua no se salga, para de que, oye niño, ¿dónde vas? Quédate aquí, por favor, no te vayas por allá. Esa presión que ponen las niñeras se llama presión oncótica. Dos situaciones pueden causar edema de forma general. Uno, que nos quedemos sin niñeras, que no tengamos tantas niñeras para cuidar. U otro es que tengamos un exceso de agua. Si hay un exceso de agua, entonces se va a salir. Los niños van a ver cómo escaparse. Se van a poner de acuerdo entre ellos para, oye, cuando se distraiga ella, los otros dos nos vamos. Porque son ingeniosos los niños. Entonces, presión hidrostática y presión oncótica. Todo esto tiene un fundamento fisiológico más complejo que se llaman fuerzas de Starling. De hecho, cuando fui a la Olimpiada de Fisiología, habían unos individuos que se llamaban así. Un saludo a esos chavos. Pero nada más para que lo sepan. Si quieren estudiar más a grandes rasgos esto que les acabo de decir, lean las fuerzas de Starling y creo que les va a quedar mucho más claro. Pero para esta clase, que entiendan esto es más que suficiente. Y dicho eso, ahora sí podemos hablar del favorísimo tema de este individuo, mi tema favorito, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Ahora sí ya estamos listos para adentrarnos a la magia de este tema. Síndrome nefrótico, vamos a iniciar con ese porque creo que está más chido de platicar. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí.
El síndrome nefrótico es una situación donde, ¿en qué parte estábamos? Ah, ya me acordé. Estábamos en la barrera de filtración. El problema en el síndrome nefrótico ocurre en estas de color verde, en estas células. Y si ustedes recuerdan el inicio de la clase, les dije que se llaman podocitos. Entonces, en el síndrome nefrótico, la verdad es que no se sabe exactamente por qué ocurre. La gran mayoría de los síndromes nefróticos son idiopáticos, es decir, no se sabe la causa. Pero cuando checan o cuando se ha visto en diferentes artículos y estudios el tejido renal, se ve que hay alguna afectación de los podocitos. Los podocitos, en el contexto de este síndrome, cambian su carga eléctrica. Recuerden que esto tiene una carga positiva. Perdón, tiene una carga negativa. Perdón, se me fue. Tiene una carga negativa. Entonces, las proteínas, como también tienen carga negativa, no pueden pasar, porque recuerden, polos idénticos se rechazan. Entonces, como estas proteínas que tenemos en la sangre tienen una carga negativa, al igual que esta, entonces, pues no puede pasar, se repelen. Pero en el contexto del síndrome nefrótico, estas cargas se eliminan porque hay daño en estas células, en estos podocitos, y como tienen cierto daño, entonces las proteínas ya pueden filtrarse, ya pueden pasar, porque ya no existe eso que antes les decía, wow, no vayas para allá. Imagínense lo siguiente, así es como me imagino el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es dos personas se odiaban, se odiaban, se odiaban, se odiaban, y de la noche a la mañana esas personas empezaron a gustarse muchísimo. Entonces, así me gusta pensar este caso. Todas estas proteínas odiaban cruzar por aquí, no se llevaban bien, no se filtraban, pero luego ocurre algún cambio y ahora se aman y ahora todas las proteínas van a empezar a filtrarse muchísimo porque ya no hay una carga, ya no hay esa carga que antes les evitaba ir por ahí. Ahora se gustan y ahora hasta cruzan de forma muy sencilla. Esto de aquí es lo que explica a grandes rasgos todo el síndrome nefrótico. Que las proteínas empiecen a filtrarse de forma excesiva nos va a explicar todo lo que ocurre en este síndrome. Nos va a explicar todos los signos y todos los síntomas que vamos a tener por ahí. En este escenario de síndrome nefrótico tenemos proteína severa. Perdón, proteinuria severa, no proteína severa. ¿A qué me refiero con eso? Que se va a liberar por la orina una cantidad excesiva de proteínas, pero muchísimo, así locamente. En realidad tiene números, tiene una cantidad específica que se considera, pero para el contexto de fisiopato no es necesario que se sepan qué cantidad específica. Lo que me importa es que ustedes entiendan lo que va a pasar con esto. Hay diferentes proteínas en la sangre. Recuerden qué proteínas hay por ahí. Traten de hacer un poquito de memoria. Traten de recordar todo lo que teníamos ahí en la sangre. Esas proteínas tan características. ¿Ok? ¿Ya recordaron? Ok. Y si no recordaron, no se preocupen. Se los digo yo. Tenemos, a grandes rasgos puse estas cuatro porque son las importantes a recordar. Tenemos la albúmina, que es la que se encarga, como les decía, de cuidar que el agua no se salga. Son las niñeras, recuerden, la albúmina son las niñeras que van a evitar que el agua se salga por ahí. La albúmina se va a ir por la orina. Tenemos por ahí inmunoglobulinas, eso es muy importante. Tenemos por la sangre inmunoglobulinas que ahora también se van a empezar a filtrar. Tenemos una estructura que tiene proteína, pero también tiene grasas. Esa que tiene mucha proteína se llama HDL. Es un ejemplo de lipoproteína. Y tenemos también factores de coagulación y factores anticoagulantes. En este caso, los que más se filtran son los anticoagulantes. Entonces, tenemos un montón de proteínas, pero las más importantes a mencionar son la albúmina, las niñeras, albúmina, niñeras, las inmunoglobulinas, HDL y anticoagulantes. Y esto nos va a explicar todo lo que tenemos aquí.
¿Qué manifestaciones vamos a tener? Bueno, vean, tenemos edema. ¿Por qué tenemos edema? Porque ya no tenemos niñeras. Las niñeras se están yendo por la orina. Eso quiere decir que si yo me estoy llevando a todas las niñeras hacia la orina, mi sangre, la sangre que sale por aquí, se va a quedar sin niñeras. ¿Dónde quedaron las niñeras? Se están orinando, están yéndose por la orina. Checa la orina y ahí van a estar todas, ahí van a estar todas las albúminas. Pero, como les decía, nos estamos quedando sin ellas. Si no tengo niñeras, como pueden ver, vean este escenario. ¿Acaso tengo muchísima agua? ¿Tengo un exceso de agua? No, no la tengo, pero tengo pocas niñeras. Y entonces el agua, como no tiene quien la supervise, se sale. Hay edema. Es el primero, edema. ¿Qué más se filtró por ahí, además de la albúmina? Se filtró por ahí las gamaglobulinas, o también se les llama inmunoglobulinas. Estas sirven para nuestra respuesta inmune, sirven para que cuando hay un agente extraño nosotros podamos eliminarlo, para eso sirven. Y como las estamos orinando, o como diríamos acá en Yucatán, las estamos wishando literalmente, entonces nos estamos quedando sin protección, literalmente estamos orinando nuestra protección. Y entonces otra manifestación importante es que los pacientes con síndrome nefrótico están inmunosuprimidos. Tienen bajas defensas, por decirlo de forma más sencilla. ¿Por qué? Porque están orinando sus defensas. Prácticamente están orinando proteínas del complemento e inmunoglobulinas que tienen por ahí. Dislipidemia. ¿Por qué dislipidemia? Ah, no te preocupes, amigo. Estamos orinando el HDL que tenemos por ahí. Y el hígado, cuando se da cuenta, por así decirlo, que estamos orinando el HDL y que se está orinando también la albúmina, el hígado se da cuenta de que se está quedando sin proteínas. Y dice, ¿qué? ¿Cómo que sin proteínas? ¿Qué está pasando? Y dice, no manches, tengo que ponerme a fabricar, ya. Así de que ahorita voy a fabricar de todo, albúmina, HDL, LDL, todo lo voy a hacer ahorita. El punto es que al hígado le debieron haber dicho, oye, solamente fabrica albúmina, solamente esa y ya está. Pero el hígado dice, no, yo tengo que fabricar todo ya. Y entonces empieza a fabricar incluso lipoproteínas que no nos convienen en ese momento. Empieza a fabricar LDL y también empieza a fabricar VLDL. Que técnicamente el LDL puede causar aterosclerosis y otras alteraciones y demás. Pero entonces consideren que también en el síndrome nefrótico hay dislipidemia. Y el último que tenemos por aquí es problemas de la coagulación. ¿Por qué tenemos problemas de la coagulación? Porque como les decía, estamos orinando anticoagulantes. En nuestro cuerpo nosotros tenemos situaciones que podrían causar por ahí una coagulación, que se forma un coágulo. Pero como tenemos anticoagulantes, eso no ocurre. Como pueden ver, tengo dos bolitas rosas por aquí que evitan que ocurra un coágulo. Lo evitan. En condiciones normales juntamos estos y formamos un coágulo. Pero tenemos anticoagulantes que nos ayudan y así ya no se forman. En este escenario, estamos orinando los anticoagulantes y adivinen qué. Si tú le quitas el anticoagulante, entonces se forma un coágulo. Entonces tenemos un estado donde puede aumentar mucho la coagulación. Y si hay coagulación, eso se manifiesta como trombosis en diferentes sitios. Puede manifestarse como un EBC, puede manifestarse como un infarto, como una trombosis venosa profunda o algo de todo eso. Entonces es un contexto peligroso. ¿Ok? Y lo último, la hipertensión. Si yo tengo pocas niñeras por acá, el agua se sale hacia todos lados. Como pueden ver, se hinchan los brazos, las piernas, el abdomen. El agua se está saliendo. Entonces, si el agua se sale porque no tiene niñeras, se está fugando hacia el otro sitio. Hay edema en todos lados. El hecho de que yo tenga edema hace que dentro de los vasos ya no haya tanta agua.
me estoy quedando sin agua. Si ya no hay tanta agua, ya no hay tanta presión y ya no le llega con presión adecuada sangre a los riñones. Este cuate de aquí arriba se da cuenta de que, oye, ¿dónde quedó todo el agua? ¿Dónde quedó toda la presión con la que venía la sangre? Y activa el renina, angiotensina, aldosterona. Y al activarlo, no se ve en pantalla. Bueno, activa el eje renina, angiotensina, aldosterona y al activarlo sube la presión. Y por eso en el síndrome nefrótico tenemos presión arterial alta, tenemos dislipidemia, edema, que es característico de esto, coagulación, problemas de la coagulación y inmunosupresión. Obviamente, como les dije al principio, lo más característico de esto, antes de hablar de todo, es que tienen proteinuria severa. Tienen una proteinuria así muchísimo, orinan demasiadas proteínas. Y bueno, eso fue síndrome nefrótico. Y para que se acuerden de este de acá, que es el ótico, el síndrome nefrótico se relaciona con lo oncótico. Y si no se acuerdan, O de oncótico, ¿ok? Ótico, oncótico. Por favor, recuerden. Por favor, recuerden. Bueno, si no se acuerdan con eso, no se preocupen, porque con el de nefrítico sí se van a acordar. Tenemos ahora el síndrome nefrítico. Y ese de por ahí es un contexto completamente diferente, pero que termina causando algo parecido, pero no igual. El complicado a entender, creo yo, era el nefrótico, porque tienen que entender el fenómeno. Una vez que entienden el fenómeno de que empiezan a filtrarse proteínas, ya es muy fácil. Lo mismo va a pasar acá. Aquí, para empezar, el problema no ocurre en los podocitos. Los podocitos son del nefrótico. Aquí el problema ocurre muy cerca de los vasos sanguíneos, muy cerca del endotelio. Eso es importante recordar. El problema ocurre en esto de color azul, que si recuerdan al inicio, eso se llama membrana basal o membrana basal glomerular. Creo que lo dije bien. El problema ocurre en esa membrana basal, en lo de color azul. ¿Qué es lo que ocurre? Puede ser por un montón de causas, pero hay una respuesta inflamatoria, así es, una respuesta inmune hacia la membrana basal. Puede ser un problema autoinmune, puede ser un problema de algún microorganismo, de etiología infecciosa, puede ser muy variado el motivo, pero hay una inflamación justo ahí. Hay una respuesta de la parte inmune, como ustedes ya habrán visto, que llega y ataca justamente esta membrana de la que les estoy hablando. Esa membrana basal va a ser atacada brutalmente por toda la respuesta inmunitaria. Y como pueden ver, aquí tengo unas células inmunes que están llegando por ahí y están haciendo bulto, están lanzando cosas, citocinas y un montón de sustancias. Y al principio, vean lo que está pasando. Estos cuates están lanzando un montón de cosas ahí adentro. Y si están lanzando cosas, se está inflamando el glomérulo y todo, ¿qué creen que ocurra? ¿Cuál sería una manifestación inicial? Si el glomérulo está inflamado y lo estoy llenando de cosas, está llenando ahí, ¿ustedes creen que sea posible filtrar algo? ¿Creen que sea posible que la sangre que viene por aquí se filtre? Claro que no. Imagínense que tienen ahí el colador que les traje el otro día y no puedo filtrar. ¿Por qué no puedo? Porque justo aquí los espacios donde debería de poder filtrar están llenos. ¿Están llenos de qué? Llenos de sustancias, llenos de inflamación. No puedo filtrar. Están siendo tapados por toda la respuesta inflamatoria. Y eso se manifiesta como oliguria o también, si es muy extremo, anuria. Anuria es que dejen de ir al baño, que deja de ir al baño la persona, deja de ir a hacer pipí. Y oliguria es que hace pero poquito. Va al baño muy de vez en cuando, disminuye su frecuencia. Eso es oliguria. Entonces, la primera manifestación importante es que hay oliguria, deja de ir al baño. ¿Por qué? Porque hay una inflamación justo ahí. Eso trae ciertos problemas, trae ciertas situaciones. El hecho de que deje de ir al baño hace que la inflamación a largo plazo está acumulándose ahí toda la respuesta inmune. ¿Ok?
Y entonces en algún momento esa inflamación excesiva rompe los vasos sanguíneos, los empieza a romper. Y si rompe los vasos sanguíneos, ahora ya se pueden filtrar las proteínas. Y entonces, como se rompe un poco esta membrana basal, como se rompe esa estructura, hay proteinuria moderada. ¿Por qué moderada? ¿Por qué no tan excesiva como aquí? Porque aquí el problema ocurrió en la última capa, ocurrió en los podocitos y además cambió la carga. La carga que había ahí, que era negativa, dejó de existir. Aquí la carga de los podocitos sigue estando. Los podocitos siguen existiendo y ellos están bien, pero la parte de arriba ya se está rompiendo y esa parte era importante. Entonces, sí hay proteinuria, sí se van a filtrar ciertas proteínas, pero es moderado, no es tan excesivo como lo es en el nefrótico. Ahora, cuando algo está inflamado, cuando hay una inflamación, ¿cómo le decimos? Por ejemplo, cuando la faringe está inflamada, ¿cómo se le llama eso? Normalmente le decimos faringitis, ¿no? Bueno, el nombre de este, nefrítico, es porque hay una nefritis, hay una inflamación del glomérulo. Por eso es síndrome nefrítico, porque hay una inflamación, itis, ¿ok? Y esta inflamación, como les decía, causa oliguria y anuria. A lo largo de esa inflamación se empiezan a romper los vasos, empieza a haber un poco más de daño y entonces luego empiezan a filtrarse proteínas, como decíamos, proteinuria moderada, y también se filtran eritrocitos. Se filtran eritrocitos y empiezan a pasar glóbulos rojos. Y entonces, en el síndrome nefrítico hay hematuria, porque ahora, vean aquí, al principio, aquí debió de haberse filtrado todo esto, pero como está siendo ocupado por células inmunes, no puede filtrarse. Luego ocurre una ruptura, ocurre un daño, y ahora ya se puede filtrar hasta las proteínas, pero aquí se filtra hasta los glóbulos rojos, porque hay una respuesta dañina, porque se está rompiendo hasta la parte del vaso sanguíneo. Y como se rompe, entonces tenemos hematuria, que, oh Dios, no se ve, acabo de darme cuenta que no se ve, pero bueno, no importa. Se filtra por ahí un glóbulo rojo. Ese sí se ve. Y bueno, aquí también tenemos edema, pero por un motivo diferente. Nos está costando ir al baño, nos está costando ir a hacer pipí. Es verdad, se están filtrando proteínas, es cierto, pero no tantas como aquí. Y si no se filtran tantas, entonces, pues no debería de haber tanto edema, ¿no? No debería de haber. O sea, es verdad, se están filtrando algunas, pero no es excesivo como en este escenario. Entonces, ¿por qué sí habrá edema en este? Porque aquí tenemos un exceso de agua. Cumplimos con la otra característica que decimos aquí. Si ustedes se dan cuenta, este apartado está lleno de agua, lleno de agua. Traten de hacerle zoom a su pantalla, pero tiene un montón de agua ahí dentro. ¿Y por qué tiene un montón de agua? Porque no he ido a orinar. ¿Por qué no podía? Porque tenía una inflamación justo aquí. Entonces, el problema en el síndrome nefrítico, el problema de que yo tenga edema, es principalmente porque no estoy yendo a orinar tanto. Y como no estoy yendo a orinar tanto, entonces viene por aquí, no ocurre el filtrado, no se filtra, y este cuate empieza a detectar que no se está filtrando y activa también el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si activa ese eje, empiezo a reabsorber más agua, empiezo a evitar evitar orinar, por así decirlo, y además subo la presión. En este escenario, este cuate fue el que avisó y subió la presión. En el de síndrome nefrótico, el que avisó fue este, porque no le estaba llegando sangre. Aquí sí está llegando sangre, llega un chorro de sangre, pero no se está filtrando. A eso, a ese fenómeno donde no se filtra la sangre, el paciente, como les decía, lo manifiesta con oliguria. Ya se los dije como 3 veces, pero entender eso les permite entender todo el síndrome nefrítico. Entender que hay una inflamación justo aquí y eso me complica todo, es lo que me permite comprender que hay oliguria, luego va a haber hematuria
y también hay edema y aumento de la presión arterial. El edema es porque no puedo filtrar agua, ese agua se está quedando dentro de los vasos porque no la estoy filtrando y entonces va a haber edema. Si se dan cuenta, aquí tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo como 8 niñeras, aquí tengo solamente 2 y aquí tengo 4. No tengo ni muchas ni pocas, pero sí me quedé con menos niñeras. Pero mi principal problema, además de tener menos niñeras, que solo tengo 4, es que tengo un chorro de agua. ¿Por qué tengo un chorro de agua? Porque no se está filtrando. Y eso explica el edema de aquí. El edema ocurre por exceso de agua. La hipertensión en este escenario es porque el agua se sale demasiado, hay mucho edema, no hay agua en los vasos, hay una presión que empieza a disminuir y entonces este lo detecta. Aquí la presión hasta cierto punto sí es suficiente, sí está llegando sangre hacia el riñón, este dice que todo está bien, pero como no se filtra chido, este dice que todo está mal. Y activa el eje de renina, angiotensina, aldosterona y todo lo que estábamos platicando. Y bueno, aquí nada más mencionarles, eso lo verán más adelante en la carrera, pero recuerden que la hematuria puede ser con los eritrocitos completos, así completitos, bonitos y perfectos, o puede ser en forma de cristales. Cuando es en forma de cristales, nos indica que ocurrió a nivel de los glomérulos, a nivel renal. Y cuando el eritrocito está entero, nos indica que es más abajo, pues en la vejiga, pues en la uretra, pero en este escenario es por cristales. ¿Por qué por cristales? Porque si lo que está sangrando es el glomérulo, si eso es lo que sangra, esos eritrocitos van a pasar por todo el sistema de túbulos. Pasan por el sistema de túbulos y se convierten en cristales en ese lapso que pasan por ahí. En cambio, si es más abajo, no hay nadie que los modifique. Si estamos en la uretra y ocurre un sangrado, no va a haber alguien que los convierta en algo diferente. Entonces, en este contexto son cristales porque los túbulos de la nefrona empiezan a modificar el eritrocito. Pero como les decía, este último dato lo verán más adelante. Eso fue todo por hoy. Lo que yo quería, o espero que haya quedado claro, es que vean las diferencias. Ótico, recuerden, O de oncótico, muy relacionado a las proteínas, proteinuria severa. Ítico, relacionado a inflamación. Primero inicia con oliguria, que luego, como la inflamación es excesiva, puede romper los vasos por ahí. Y si eso ocurre, hay hematuria. Y también ya platicamos aquí de la hipertensión y el edema. Vean cómo hasta cierto punto se parecen, pero con que ustedes recuerden el fenómeno inicial es más que suficiente, porque ustedes recuerdan eso y van a empezar a recordar todo lo demás. En ambos escenarios se comparten estas tres, pero espero hayan entendido la diferencia de cómo hay edema en el nefrótico, cómo hay edema en el nefrítico y así con todos estos. Recuerden, para cualquiera de los dos casos estamos hablando de un perrito panzón. Y ya, eso es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, descansen, coman, hagan lo que sea que estén haciendo y ya, adiós.